Hola Roberto, bueno, lo buscaron y mucho este empate se dio sobre el final y mirando un poco lo que fue el partido anterior, vimos a un Emiliano más ofensivo, hoy es lo que vas a pregonar un poco ese juego. Bueno, nosotros estamos empezando un proceso nuevo, con muchas ganas. Estamos recibiendo la respuesta muy positiva de los muchachos y me parece que se vio en la cancha. Hicimos unos primeros 20, 25 minutos muy buenos, desde la dinámica, desde la idea, un equipo que fue agresivo, con y sin pelota, y que por momentos sometió y tuvo situaciones de gol contra el puntero del campeonato, que no es poco. Así que, nada, quiero felicitar a los muchachos por el trabajo que están haciendo. Esto va a ser un trabajo duro y largo. Hay que construir y construir cuesta, así que vamos a seguir trabajando y ojalá que este sea el camino y que marque un inicio primero que nada desde el funcionamiento y desde la idea, ¿no? Roberto, ¿cómo le va para ABC Cardinal? Se nota un equipo trabajado, buena salida, pero en este partido, así como en el contexto anterior, errores individuales para en este caso, el primero del equipo de Guaraní, el gol de Guaraní. ¿Cree que el... Tuvimos mala suerte, el segundo partido seguido bueno, que nos hacen un gol de rebote. Exacto. Sí. A veces no te toca ligar y este tipo de cosas son parte del fútbol, así que nada, yo de este partido rescato la actitud del equipo, ¿no? Con uno menos y con un gol en contra, primero con uno menos sufrimos un poquito los primeros instantes de uno menos, no encontramos la manera de cerrarnos en el medio y le damos a Guaraní línea de pase por dentro. Y eso nos complicó en el primer tiempo. Creo que en el segundo intentamos corregirlo y ya no le cedimos tanto el juego por dentro. Llegaron de todas maneras a un gol, como vos bien marcás, y rescato que el equipo siguió trabajando, descansó con la pelota, trabajó el partido, fue paciente y bueno, a mí me parece que hubiera sido injusto perder por lo hecho los primeros minutos y por lo hecho en el segundo tiempo, que con uno menos los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Yo rescato el trabajo y el esfuerzo que están haciendo día a día para seguir mejorando. La roja de lateral izquierdo, Martinich. ¿Cómo vio, Roberto? Yo estoy muy lejos y la verdad es que no puedo opinar, estoy muy lejos. Sé que tenía tarjeta y bueno, cuando tenés tarjeta te tenés que cuidar, así que son cosas que vamos a seguir charlando y trabajando, pero como te decía, yo quiero hacer hincapié en el trabajo de los muchachos, que están trabajando mucho. Construir una idea no es de un día para el otro, llevamos solamente 8 o 10 entrenamientos en el club, esto va a ser duro, va a seguir siendo duro y nosotros tenemos que entregarnos al máximo todos los partidos hasta el final para tratar de conseguir puntos porque nos está costando, estamos abajo de la tabla, así que hay que construir, hay que saber que la realidad nuestra es pelear para seguir sumando puntos, no va a ser fácil y bueno, enfrentarse a este tipo de equipos que son los primeros del campeonato, entonces tiene valor el funcionamiento y tiene valor cómo se dio el resultado, ¿no? Roberto, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Sobre ese punto, es como para decir un empate con sabor a victoria, por más que todo equipo trabaja para ganar obviamente, pero es un buen punto de partida el sumar ante Guaraní para lo que se viene. ¿Es como una victoria para ustedes? No es como una victoria porque es un empate, porque por lo que hicimos los primeros 20 minutos hubiéramos tenido situaciones para desequilibrarlo. Rescato que es muy difícil hoy en día jugar con uno menos y contra el puntero, y los muchachos lo hicieron muy bien. Ligamos cuando teníamos que ligar, así como ligó el Guaraní cuando inició el partido. El punto de partida es seguir trabajando, ¿no? Es empezar a seguir trabajando, hacer hincapié en la forma. Va a haber partidos mejores, partidos peores, porque como bien dije antes, la idea no se construye de un día para el otro. Veníamos de un golpe contra Olimpia, donde habíamos hecho un esfuerzo importante, donde el equipo había estado bastante bien parado y no nos habían generado tantas situaciones y donde nos habíamos ido con la mano vacía, entonces es un aliciente no haber perdido porque me parece que no lo merecíamos. Buenas noches, profesor, para Universo 970. En lo que viene la siguiente semana, ¿se va a enfatizar en los trabajos en aprovechar las definiciones para evitar caer en los errores que de repente ocurrieron en esta noche que no se pudo aprovechar? Estamos trabajando, los chicos, como dije antes, están predispuestos, tienen mucha ganas, estamos trabajando mucho en un montón de cuestiones que nosotros creemos
o que nosotros nos identificamos, adaptándonos también a ellos. Y es fútbol, son partidos, a veces entra, a veces no entra, ya va a entrar. Estamos trabajando para ser un poquito más finos en eso y cuando las tengamos poder definir seguramente. Finalizamos la conferencia de prensa.